Toma tu lugar, toma tu asiento y bueno, vamos hoy a estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de unos pasajes en el libro de Segunda de Corintios, donde estoy seguro que el Señor va a enseñar a nuestra vida de una manera especial, porque yo no sé tú, pero muchas veces tú y yo tenemos el pensamiento o la enseñanza de las personas, de la sociedad, muchas gracias, de la sociedad que nos dice que tú y yo tenemos que hacer las cosas en nuestras fuerzas, que solamente tú y yo somos poderosos, somos campeones, somos el eje de nuestro universo, que tenemos que confiar en nosotros mismos. Y yo sé que a lo mejor en tu mente y en tu corazón dices, bueno, pues es que eso es lo que nos han enseñado durante todo este tiempo, a confiar en nosotros mismos. Inclusive a mí me ha tocado escuchar, recuerdo que a los inicios, cuando empezaba a buscar del Señor, empezaba a poner por ahí prédicas de algunos predicadores, de algunos pastores, y hablaban mucho de la confianza en sí mismo, del poder que tú tienes, de esa voluntad que tú tienes para decidir sobre tu vida, y obviamente lo compaginaban un poquito con la onda de Cristo, y digo un poquito porque obviamente no es lo que la Biblia enseña. Y yo sé que a lo mejor te estás preguntando, ¿cómo puede ser posible que me digas eso si toda la vida he creído en esas cosas? Y yo creo que lo hemos mencionado constantemente cuando decimos que la fuerza de voluntad es un engaño que la sociedad, las personas nos han metido en el corazón y en la mente, porque no puede existir una fuerza de voluntad para aquellos que creemos en Cristo, para aquellos que seguimos al Señor. Y precisamente vamos a ver una narrativa que Pablo nos trae aquí en la carta de Segunda de Corintios, porque déjame decirte que llevo un mes correteando a mi pastor con esta enseñanza. Oiga, pastor, ¿y cuál era el aguijón? Oiga, pastor, ¿y qué pasó con él? Oiga, pastor, ¿y por qué Pablo aquello? Y pues así, ya hace 8 días me dice, bueno, ¿qué traes con el aguijón de la carne? ¿No? O sea, ¿qué es lo que traes? O sea, y llevaba ya tiempo, llevaba tiempo. Y también esta enseñanza del aguijón es algo que nosotros quizás lo hemos entendido o lo hemos aprendido o interpretado de una manera diferente. Porque a veces pensamos que cuando Pablo, aquí en esta carta de Segunda de Corintios, cuando Pablo se refiere al aguijón en la carne, pensamos que tiene que ver con el pecado, pensamos que tiene que ver con una debilidad de nuestro pecado. Y no es esa debilidad a la que Pablo nos está enseñando. Y sí, iglesia, hoy vamos a ver nuestras debilidades, pero no las debilidades del pecado, no las debilidades que nos puede atraer una tentación, sino la debilidad de la limitante que a veces tú y yo tenemos, o que más bien tenemos, porque todos tenemos limitantes. Y la práctica del día de hoy se llama eterna gracia, así se llama, eterna gracia. Y vamos a ver por qué. Porque Pablo, en esta narrativa, vamos a darnos cuenta que primero vamos a poner un poquito en contexto qué es lo que ocurre antes de que Pablo entre a esta parte del aguijón de la carne, porque Pablo escribe esta carta de Segunda de Corintios para los falsos maestros. ¿Quiénes eran los falsos maestros de aquel entonces? Los falsos maestros de aquel entonces eran aquellas personas o personajes que decían algo así como que, bueno, es que Pablo es bueno en sus cartas, es que Pablo, sí se la sabe en sus cartas, o sea, es bueno en sus cartas, es poderoso, pero en persona, a la hora de predicar es débil, o sea, su apariencia no es grata, su presencia no es grata, o sea, hacían a Pablo menos. Y ellos se vanagloriaban y se glorificaban a sí mismos, porque aunque eran creyentes, ellos decían que enseñaban bien, que tenían muchos discípulos, que eran super guau, que predicaban a todo dar, que tenían poder, que tenían unción. Y Pablo les dice, hey, eso no es lo correcto. Y Pablo empieza a decir una narrativa y empieza a explicarles el por qué. ¿Y por qué?
pudiera hacerse fuerte, pudiera llenarse de soberbia, aunque sabemos que Pablo de repente tenía esos rasgos y tendencias a que su ego se subía hasta por acá, pero Pablo les empieza a enseñar el por qué no es correcto y el por qué Pablo, el que escribe esta carta, él pudiera hacerse fuerte, pero no lo hace, y nos va a explicar por qué. Así es que yo te quiero invitar a que si tú traes tu Biblia, en tu celular, y qué padre sería que camino de bien todos trajeran Biblias de papel, ¿verdad? O sea, que todos tomáramos notas, ¿no? Que sacáramos nuestro celular, y bueno, si no traes, bueno, pues está la pantalla, aquí está la pantalla, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo que dice 2 de Corintios en el capítulo 12, y vamos a revisar del versículo 1 al versículo 10, y también vamos a ver algunos extractos de esta carta de 2 de Corintios, ¿sale? Así que vamos a empezar con la palabra. Dice: el aguijón de la carne. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca y en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ya sé que ya oramos, pero vamos a volver a buscar el rostro del Señor en oración. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por esta palabra que tú depositas aquí en tu iglesia, Señor. Hoy, Espíritu Santo, te pedimos que tú hagas tu obra, Espíritu de Dios, y que seas tú dirigiendo esta plática, que seas tú dirigiendo esta enseñanza, Señor. Que quites toda la facultad humana, Señor, y que seas tú el que nos ministre, que nos enseñe, que nos corrija, Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú nos convences de pecado, de juicio y de justicia, Señor, y te pedimos, Padre, que hoy, a través de esta exposición de tu palabra, Señor, nuestro corazón pueda ser redarguido, pueda ser ministrado, Señor, por tu poder, porque tú sabes el corazón de cada uno de los que estamos aquí, sabes que necesitamos ser instruidos por tu verdad, Señor. Como siempre te alabamos, te bendecimos, te exaltamos a ti, Jesús. Nada ni nadie va a robar tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y esta palabra, te lo mencionaba, es algo que hace algunos años yo la escuché por primera vez, y te digo que había algunas personas que justificaban, o yo también justificábamos nuestra situación de pecado o aquel pecado recurrente en nuestra vida, y decíamos: es que este es mi aguijón, es que volví a caer en este pecado o en esta falta porque este es mi aguijón. Y justificábamos constantemente eso. Es que yo, ¿qué crees? Mi aguijón es el enojo, mi aguijón es la pornografía, mi aguijón es la lujuria, mi aguijón es la avaricia, la envidia, no lo sé, y justificábamos que eso era nuestro aguijón. Pero eso era una mala enseñanza, porque Pablo aquí no se refiere a una debilidad moral. Yo no sé si tú y yo creo que sí, todos nos hemos preguntado en alguna parte de nuestra existencia: es que si yo
hubiera estudiado más, Dios me usaría más. Es que si Dios me quitara esta enfermedad, quizás yo podría servir más. Es que si Dios me hubiera hecho nacer en una cuna de ricos, quizás mis problemas se acabarían. Es que a lo mejor si yo no hubiera hecho esta situación grave en mi vida, ahorita no estuviera viviendo estas consecuencias. Y constantemente nos volcamos en un pensar de, es que si yo hubiera, o es que si Dios me hubiese enseñado, o es que si Dios hubiera hecho esto en mí, yo podría servir al Señor de mejor manera. Lo que Pablo nos está empezando a enseñar aquí es de limitantes, de debilidades en nuestra carne, en nuestro interior. Te vuelvo a repetir, no es algo moral. Entonces, a lo mejor tú y yo pensamos, bueno, yo he escuchado bastantes relatos de personas que, pues, teólogos, historiadores, que se aferran a decir o a pensar que el aguijón de Pablo, el aguijón que está mencionando Pablo aquí, tenía que ver con un rollo de homosexualidad. Y digo, pura proyección de quien lo lee, ¿no? Porque a lo mejor ellos traen ese rollo, porque Pablo no dice qué aguijón es. Por eso lo están leyendo así, o lo están manifestando así en su carta, porque a lo mejor los corintios sí sabían cuál era el aguijón de Pablo. Y te vuelvo a repetir, ellos lo criticaban y lo juzgaban porque decían que solamente él era fuerte en sus cartas. Pero si tú lees toda la segunda de Corintios completa, te das cuenta que Pablo está defendiendo su ministerio y les está diciendo, hey, no se exalten por las revelaciones y por las cosas que ustedes hacen, porque yo he pasado por esto y más esto, y aún así no me glorío, porque tengo estas debilidades, porque tengo persecuciones, porque tengo esta enfermedad, porque tengo aquello, porque tengo el otro, porque es un aguijón que Dios puso. Ahora a lo mejor tú dices, bueno, Luis, ¿y cuál es ese aguijón? Yo te puedo responder con toda seguridad, decir, no sé. Y yo creo que nadie puede saberlo. Y a lo mejor aquí podemos hasta pensar que Pablo lo puso así para que tú y yo, que estamos leyendo esta carta en nuestros días, pudiéramos vernos reflejados y decir, bueno, Pablo tenía una debilidad, una limitante. Tú y yo también podemos encontrar que hay una limitación en nuestro corazón. Yo tengo una teoría, y cuando hablo de una teoría, no hablo de que sea así, pero yo tengo una teoría. Yo pienso, porque yo te digo, unos dicen que el rollo de Pablo, el aguijón, era algo sexual, un rollo sexual ahí que él tenía, pero yo tengo esta teoría de que Pablo a lo mejor, que se le revelaba el cielo completo, se le revelaba a Cristo, dice aquí que fue arrancado hasta el tercer cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siento que lo que a Pablo le atormentaba era pensar que él antes asesinaba a los cristianos. Y pienso muy fuerte que la escena cuando mató a Esteban, porque él mandó y dio la instrucción para matar a Esteban, a un discípulo. Y yo pienso que eso le llegaba aquí y decía, a ver, no te puedes llenar de soberbia, porque tú antes de servir, yo imagino que Satanás llegaba y le decía, tú no te puedes llenar de soberbia porque tú me servías a mí, bro. Y entonces vamos a ver esta situación, porque es nuestra debilidad la clave para ser útil en el reino de Dios. Es nuestra debilidad la clave para ser útil en el reino de Dios. Y yo sé que a lo mejor, vuelvo a lo mismo, tú piensas de diferente manera y tú dices, no, es que en nuestras fuerzas debe estar la solución o debe de estar la clave para triunfar. Y la Biblia nos está diciendo que no, que es en nuestra debilidad donde el Señor puede hacernos útiles en su reino. La razón por la cual Pablo, si te das cuenta, empieza a mencionar la visita que él tuvo al cielo, fue precisamente para poner en contexto este aguijón, para decir, a ver, cuando dice, conozco a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, está hablando de sí mismo, no está hablando de otra persona, está hablando de sí mismo. Conozco a un hombre que fue arrancado hasta el tercer cielo y hubo palabras que escuchó y dice son inefables, o sea, palabras que escuchó del cielo, dice que son inefables, que quiere decir que no puede
decirlas en lenguaje humano o de manera humana. No está hablando de una lengua angelical, pero está hablando de que son cosas que no les son permitidas contar a Pablo. Y dice, yo me podría gloriar de eso, pero no lo hago. Y si lo hago, lo haría con justa razón, pero no lo hago. Yo fui arrancado hasta el tercer cielo, en cuerpo o en alma, no lo sé, pero escuché palabras que no le es permitido al hombre decir. ¿Y cuántas ocasiones hemos escuchado a pastores, a líderes, a personas que relatos de que no, es que yo morí por ciertos segundos y fui al cielo y escuché el otro y escriben libros y escriben no sé qué y hablan de las revelaciones? Pero aquí acuérdate de algo, iglesia. A lo mejor tú dices, bueno, es que yo no recibo revelaciones de parte de Dios. La única revelación que tú y yo recibimos viene en su palabra, está aquí en los 66 libros. Y no necesitamos vanagloriarnos o buscar una revelación del Señor cuando ya ha sido revelado constantemente su Espíritu a nosotros. Acuérdate lo que dice Mateo 7:22. En Mateo 7:22 nos menciona que va a haber personas que digan, oye Señor, si yo hice esto en tu nombre, si sacamos demonios en tu nombre, si cantamos alabanzas, si hicimos congresos en tu nombre, y Él nos va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Así que no te sientas mal si a lo mejor tú piensas que el Señor no te puede usar cuando es en tu debilidad donde tú vas a ser útil para Él. Y yo sé que nos encantan estas historias, nos gusta, por ejemplo, ahorita el Mundial de Fútbol. Y vemos una selección, que la selección de Arabia, algunos si ven el Mundial pueden saber qué onda, que le ganó a una Argentina poderosa, ¿no? Y nos gustan las historias de personas que vienen desde abajo, de una selección que vino de la nada y le ganó una super selección. Hace 4 años que México le ganó a Alemania y le ganó una super selección. Y nos gustan historias así, ¿a poco no? Nos gustan hasta las películas, así de personas que venían de la nada, que nadie los pelaba, que venían de la pobreza y que de repente en sus fuerzas fueron escalonando y pum, de repente ya en una película, quizás me gusta mucho esta película de... no me acuerdo, pero es una de que al final juegan un fútbol americano y son unos presos que están ahí y los presos le ganan a los custodios y se arma ahí, todo es como de risa, pero también es de motivación. Y nos gustan esas historias, ¿a poco no? O sea, nos gustan, no, sí, este cuate pudo, yo también, pero dice Pablo aquí, no nos podemos gloriar en nuestras fuerzas. Ahora bien, vamos a ver 3 puntos. 3 puntos aquí, porque ya vimos de por qué Pablo empieza a escribir sobre el aguijón y ya vimos por qué Pablo empieza a mencionar esta parte de su debilidad. Y vamos a ir avanzando sobre esta lectura y nos vamos a ir centrando en este capítulo y nos vamos a centrar en otros versículos anteriores que Pablo menciona. Y punto número 1, las debilidades vienen, o tu debilidad y la mía, vienen de parte de Dios. Nuestras debilidades vienen de parte de Dios. A lo mejor tú y yo nos preguntamos, bueno, ¿a poco esta enfermedad viene de parte de Dios? ¿A poco esta situación en mi vida viene de parte del Señor? ¿A poco esta situación en la que yo crecí y yo viví viene de parte de Dios? Y sí, nuestras debilidades, según Pablo, vienen de parte de Dios. Dios, en otras palabras, Dios nos debilita. Porque este aguijón le es dado a Pablo, dice, para que no se enaltezca a sí mismo. Para que... Y antes esta enseñanza solamente se le daba a veces al equipo de servicio, porque era una enseñanza que decía, no, es que esto es para el predicador. No, y esta enseñanza la debemos de recibir todos y debemos de entender que Dios nos debilita para nuestro bien. Dios nos hace débiles para nuestro bien. Chécate lo que dice en el versículo 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dada. Dice, me fue dada. Y tú y yo podemos preguntar, bueno, ¿qué le fue dado a Pablo? Dice aquí, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿A alguien lo ha picado una abeja alguna vez? Bueno, unos hasta van a parar al hospital porque son alérgicos, ¿no? Pero sí te ha dejado el aguijón una abejita por ahí y dices, ¡ay, duele cañón!, ¿no? Y ahí lo estás buscando para quitarte el aguijón.
O una espina, a lo mejor alguien en algún momento te has espinado, se te ha clavado una astilla, dice por ahí, estás ahí con las pinzas de depilar tratando de quitártela, ¿no? Y dice, me fue dada. ¿Por quién le fue dada esa espina o esa aguijón a Pablo? Por Dios, obviamente por Dios. Pero pone una coma aquí, me fue dado un aguijón en mi carne, dice, coma, un mensajero de Satanás. Y es ahí donde decimos, ¿cómo puede ser posible esto? ¿Cómo es que este aguijón le es dado a Pablo, esta espina le es dada a Pablo, pero dice un mensajero de Satanás? Entonces aquí nos damos cuenta, iglesia, que el diablo, Satanás, es un instrumento para humillar a Pablo. Acuérdate de la historia de Job. Acuérdate de esa historia donde el diablo llega delante de Dios, y que Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia, y es uno de los libros que antes de la Torá y antes que existiera Génesis y Éxodo y todos esos libros, solamente se auxiliaban o solamente aprendían sobre el libro de Job. Es uno de los más antiguos. Y ahí en el libro de Job viene esa enseñanza donde el diablo es un instrumento en las manos poderosas de nuestro Señor. Y yo sé que a lo mejor en nuestra mente es así como que no, ¿cómo es posible esto, Luis? Iglesia, tenemos que entender que nuestro Señor te lo vuelvo a repetir, es soberano sobre todas las cosas. Y hay momentos y hay personas que cuando les dices esto, hay un shock aquí eléctrico en su mente, porque dicen, no, es que ¿cómo puede ser posible que el Señor decida por mí? Y la onda es, sí, y no sé si a ti, pero a mí sí, me da mayor seguridad y me da mayor alegría saber que estoy en las manos de un Señor soberano, de un Señor que guarda mi familia, que guarda mi vida, que guarda completamente todo lo que yo soy y nos guarda a nosotros. No sé si a ti eso te da paz, a mí sí. Entonces vemos aquí que Satanás es un instrumento en las manos de Dios, ojo, para humillar a Pablo. ¿Pero por qué venía eso? Por la soberbia o por la cuestión del ego. Dice, para que no me enaltezca desmedidamente, me fue dada esta debilidad, y es un mensajero de Satanás. La palabra mensajero aquí es la palabra angelus, que significa ángel, un mensajero de Satanás, del diablo. ¿Para qué? Para humillar a Pablo, para que no se enaltezca, para que le baje 3 rayitas, para que lo aterricen, para que no se sienta, dirían por ahí, el muy ni el tan, ¿no? O sea, a ver, este es tu estado real, bájate a tu estado real, sin mí no puedes. Entonces, Pablo, vamos a ver en 2 de Corintios 11, 23 al 27, Pablo pasaba por algunos tormentos. Te vuelvo a repetir, por eso es que Pablo habla de esta debilidad, pero antes, en el capítulo 11, versículo 23 y 27, Pablo menciona aflicciones. Fíjate lo que dice aquí en el 24, dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea, 39. Y esto ocurría por algo, porque los judíos decían que era inmundo, o que era algo que estaba fuera de la ley de Dios dar 40 azotes. Por eso nada más a Pablo le daban 39, pero le dieron 39 3 veces, o sea, bien manchados, ¿no? O sea, vamos a dividirte los latigazos. Dice, he recibido de los judíos 5 veces, he recibido 40 azotes menos 1, o sea, 39, 5 series de 39. Dice, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en el trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Estas son las aflicciones que venía viviendo Pablo, pero el aguijón era otra situación en su carne, una debilidad que él no podía controlar. Dice un mensajero de Satanás, que me abofeté. Si te das cuenta, una abofetada o una
una cachetada, como la conocemos, es algo vergonzoso. ¿Mujeres le han dado una cachetada a su novio o a su esposo alguna vez? ¡Pah! El otro, ¡pah! Y te besaba a fuerzas, ¿no? ¡Pah! Se armaba ahí todo el rollo, ¿no? Pero realmente es algo vergonzoso. Una vez mi papá me dio una. Y es algo vergonzoso. Bueno, me dio varias, ¿verdad? Pero fue algo vergonzoso. Es algo vergonzoso. Y más si hay más personas. Dice, ay, no manches, me dio una... Qué pena, qué vergüenza. Dice que me abofeté. Esta palabra de abofetear no es otra cosa más que me atormente. Por eso te mencionaba que yo siento que obviamente el aguijón, la debilidad fue dada por Dios a Pablo. Pablo sentía esta onda de decir, no puede ser, tengo esta onda en mi carne, yo me la quiero quitar. Quizás era una enfermedad, quizás era una limitante, no lo sabemos, pero Pablo se la quería quitar. Pero venía Satanás y le decía, a ver, Pablo, ¿no que tu Dios es poderoso? A ver, Pablo, si tú, a lo mejor así como cuando Jesús se le presenta a Satanás en el desierto, a ver, si realmente tú eres hijo de Dios, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? O a ver, ¿tú crees que si tú me adoras a mí, yo te puedo quitar esa debilidad y puede ser más útil? Y a lo mejor el diablo estaba aquí duro y dale en la mente de Pablo, y dice, por eso me atormente, que me abofetee. Es este aguijón que no me lo puedo quitar, pero hay un mensajero que me está atormentando. Por eso es que yo te mencionaba esta parte en la cual mi teoría podría ser que Pablo tenía esta onda de decir, híjole, yo maté cristianos, híjole, yo maté a Esteban, y ahora estoy aquí con los 12, y ahora escribo, y ahora predico, y no inventes, o sea, si yo no era nada. Y eso era la debilidad, a lo mejor, puedo pensar, eso era el aguijón, es mi teoría, lo vuelvo a repetir, es mi teoría. Y de repente llegaba el mensajero de Satanás a bofetearlo y le decía, ay, tú mataste a Esteban, tú hiciste esto, tú hiciste el otro, y lo bajaba a su nivel cada vez que él se quería llenar de soberbia. Por eso mencionábamos, Dios nos debilita. Ahora bien, hasta aquí, ¿qué debilidad es la que hay en tu carne? Te vuelvo a repetir, una limitante. Algo que tú estás mencionando y que tú dices, ay, es que si esto ocurriera en mi vida, quizás yo podría servir de mejor manera. Ay, es que si Dios me quitara esto, yo pudiera estar tranquilo. Ay, es que si pasara esta situación en mi vida, si Dios me arrancara de esta onda, yo podría ser feliz. Somos responsables, iglesia, somos responsables de reaccionar sabiamente. ¿Por qué? Porque todo lo que Él, nuestro Señor, decreta es para nuestro bien. Todo lo que el Señor decreta en nuestra vida es para nuestro bien. Dios nos sigue limitando y debilitando para su gloria, para que tú y yo no nos llevemos la honra y la gloria, sino para que en medio de esta debilidad y esta aflicción que tú y yo vivimos, Él sea enaltecido y Él sea exaltado, para que Él se lleve la gloria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando Él decreta una situación aparentemente adversa, o cuando Él nos manda una debilidad, o cuando Él pone esta debilidad en nuestra carne? Nuestra responsabilidad es reaccionar sabiamente a la soberanía de Dios. Él gobierna sobre todas las cosas. No podemos hacer una marcha así como en contra del gobierno. Es que el presidente decretó esto, vamos todos a marchar al Ángel en contra de esta decisión que el presidente tomó. Imagínate que hiciéramos eso. A ver, Camino de Viento, nos vamos a congregar para marchar en contra de la voluntad de Dios. Y todos fuera, y no se puede. No, es que tú nos prometiste que nos ibas a sanar. No. Él prometió la vida eterna. Que a veces el Señor pueda dar sanidad a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro cuerpo, a cualquier área de tu vida. Bueno, eso es para dar gloria a Él, no para nuestra exaltación. ¿Sí estamos aquí? Entonces, vamos al segundo punto. Aceptar gustosamente las limitaciones que Él trae a nuestras vidas. Aceptar gustosamente las limitaciones que Él trae a nuestras vidas, porque Él será glorificado en medio de nuestra debilidad. Y fíjate lo que dice el versículo 8. Ya vimos por qué le fue dado este aguijón. Ya vimos que había un mensajero que lo atormentaba. Ya vimos porque él se le subía, porque de repente se le prendía el ego y ¡fum! Hasta
hasta el techo o más allá, ¿no? Pero el Señor le mandaba este mensajero y esta debilidad y ¡pum! Y dice aquí en el 8, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Dice, ¿cuántas? 3 veces. Algunos teólogos sugieren que hubo 3 etapas en la vida de Pablo en la que él se topó mucho con esta debilidad y con este mensajero del diablo y que lo estaba atormentando y él estaba pidiendo al Dios, arráncame de esto. No sé si a ti te ha pasado esta misma situación. Señor, quítame de esto. Señor, aparta de mí esto. A nuestro propio Señor Jesús tuvo un Getsemaní que le rogó al Señor que le arrancara eso, que le quitara esa aflicción, que no lo hiciera pasar. Aceptar gustosamente las limitaciones que Él trae a nuestras vidas, porque Él va a ser glorificado. Tú y yo aceptamos esta debilidad en nuestra carne, en nuestra vida, o nos seguimos peleando con estas limitantes que Dios pone. Seguimos aferrándonos a que las cosas deben de ser a como nosotros las pedimos, a como nosotros las queremos. ¿O realmente aceptamos la debilidad con gran gusto y con gran júbilo porque el Señor va a ser glorificado en medio de esta debilidad, en medio de esta afrenta? Cristo está siendo glorificado en medio de tu debilidad. A lo mejor tú no te estás dando cuenta. A lo mejor tú no te has dado cuenta que el Señor tuvo que utilizar. Yo quiero que pienses en esto. ¿Qué tuvo que usar el Señor para que tú hoy estés aquí? Recuérdalo. ¿No te hizo débil? ¿No te quitó algo que tú tenías o que tú querías? ¿No te tuvo que someter a grandes hornos de fuego y te tuvo que meter un ratito ahí? No sé a ti, a mí sí. Nos tuvo que debilitar y que tú y yo supiéramos de nuestra debilidad y que nos viéramos indefensos y que nos viéramos incapaces en nuestras fuerzas para necesitar de un Salvador en nuestra vida y que así tú y yo pudiéramos alcanzar la salvación y la eternidad. Por eso es que tú y yo estamos aquí. Y por eso es que si tú te das cuenta hay sillas vacías. No, es que están enseñando un evangelio condenatorio. Es el evangelio. No lo podemos borrar. Y créeme, hoy en la mañana, ayer que estaba leyendo esto y estaba así haciendo las notas, todo, decía así de, no, mejor vamos a hablar de Mefiboset, porque esa historia está bien chida y vamos a hablar de la gracia, pero de otra manera, de cómo Dios nos perdona y estamos en los brazos del Padre y estamos sentados en su mesa y todo bien bonito y esa relación tan color de rosa. Y hoy en la mañana me desperté y dije, vamos a cambiar el tema. Y fue así de, no, esto es lo que el Señor quiere darnos. Porque entonces yo ya estaría metiendo mi cabeza, yo ya estaría metiendo mi entender. Y el Señor quiere enseñar a nuestras vidas. Dios fortalece a Pablo, mas no lo libra del aguijón. Dios fortalece a Pablo, mas no lo libra del aguijón. Y acuérdate, te vuelvo a repetir, acuérdate del Señor Jesús en el Getsemaní, cuando le dice, aparta de mí este cáliz, no quiero pasar por esta copa, no la quiero tomar. Y el Señor, ¿se acuerdan a quién mandó? ¿Qué mandó el Señor, el Padre a Jesús en ese tiempo de Getsemaní? ¿Alguien se acuerda? Mandó un ángel. ¿A qué? A que lo consolara. Pero el consuelo que el Señor nos da no es un consuelo que alivia el dolor. El consuelo que el Señor nos da a través de nuestra debilidad no es una resolución a nuestro dolor. Acompáñame a 2 de Corintios, en 2 de Corintios 1, versículo 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y dice en el 4, en el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El Señor nos consuela, pero ese consuelo que viene de parte de Él no va a quitar, no va a aliviar el dolor, porque el Señor quiere que tú y yo nos sepamos débiles, que tú y yo nos sepamos incompetentes ante nuestra debilidad. ¿Para qué? Para que recorramos a su salvación.
y para que en medio de esta angustia Él pueda ser glorificado. Entonces, acuérdate que la palabra consolación aquí en 2 de Corintios 1, 3 y 4, la palabra de consolación tiene que ver con la palabra renovación de fuerzas. Entonces el Señor nos está enseñando aquí a través del aguijón que no está mal pedirle al Señor que nos quite, que nos ayude en esta aflicción, que nos ayude en esta enfermedad, que nos ayude en esta debilidad, que nos ayude en esta situación que traemos en nuestra mente y en nuestro corazón bien clavada, en la cual decimos, no puedo, Señor, quítamelo. Y el Señor te dice, como a Pablo, no te lo voy a quitar. Quiero que tú te sepas débil así como estás. El Señor nos trae una enseñanza a través nos enseña a través de los grupos de Alcohólicos Anónimos, cómo se presenta la gente de Alcohólicos Anónimos, o los que éramos Alcohólicos Anónimos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy tal y soy alcohólico. Menciona una debilidad que ya no practica, por eso te decía, no es algo que estés cayendo constantemente, no es una justificación a un pecado recurrente. Cuando una persona dice, hola, ¿qué tal? Soy fulano de tal, soy alcohólico. Ya no practico, pero fíjate qué bien me salía ser alcohólico, ¿no? O sea, eso sí, nadie me la ganaba. Mencionan su debilidad, o sea, están aceptando su debilidad. ¿Por qué? Porque saben que en medio de esa debilidad, Dios se va a hacer fuerte. Y es así que hay esa situación que tú y yo la tenemos que copiar, porque seguimos ensimismados en querer ser los campeones de nuestra vida, cuando el Señor nos dice, me urge que se hallen débiles. ¿Camino de viento acaso se hallará débil? No por eso le escribe a los Corintios. Nuestro pastor Miguel en algún seguimiento nos dijo, ustedes son corintios pura sangre, ¿no? Porque aquí cuando Pablo le escribe a los corintios, les escribe a personas que están en libertad sexual, que están en ego, que están en orgullo, que están en soberbia, que están en todo ese rollo, que no diezman, que no ofrendan. Y por eso, si ustedes son corintios pura sangre, son los corintios de San Lorenzo, que son de donde seas y de donde vengas. Si te congregas aquí en Camino de Viento, eres corintio pura sangre, igual que todos, ¿verdad? Entonces, el Señor nos está diciendo esto, voy a renovar tus fuerzas, no te voy a quitar de ese dolor, no te voy a quitar de esa debilidad, voy a renovar. Está bien que tú y yo pidamos, Pablo está diciendo, a lo cual he rogado al Señor que aparte de mí esto 3 veces, y dice en el 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿de qué tamaño es la gracia de Dios? ¿Te has puesto a pensar en eso? La gracia es algo inmerecido, tú y yo no lo merecemos. Pero te has puesto a pensar de qué tamaño es la gracia de Dios. Es del tamaño de Él mismo, o sea, es inmenso, es grande. Y ponte a pensar en que tú y yo somos un pececito. ¿Cuál es el pescado más pequeño? ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Un charal? Un charal. Yo iba a decir un beta para que se vieran más bonitos, pero bueno, quieren ser un charal, vamos a hacer un charal. Ponte a pensar en un charalito en medio del mar. Y el Señor lo que le está diciendo a Pablo es esto, a ver, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de esa debilidad que tú tienes, Pablo. O sea, lo que Dios le está diciendo, a ver, ¿no te basta mi gracia? O sea, es como si Dios nos dijera a un charal como yo, así en medio del mar, en medio del océano, así de, a ver, bástate, o sea, ¿quieres más, Luis? ¿O no te basta todo este océano para que nades cómodamente y gustosamente en libertad, en mi gracia? ¿Te basta? O sea, ¿quieres algo más que toda esta inmensidad? No sé si me explique. Porque el Señor nos está enseñando que su gracia es vasta, que es suficiente, que es algo enorme a lo cual tú y yo ni siquiera nos podemos imaginar. Por eso le está diciendo a Pablo aquí, dice, bástate mi gracia porque mi poder se va a perfeccionar en medio de tu debilidad. ¿De qué tamaño es la gracia de Dios? Entonces, ese no que Dios le está diciendo a Pablo, le está diciendo, no te lo voy a quitar, es una limitación que es la clave de nuestra utilidad para el reino de Dios. Ese no que Dios nos da y que nos dice, no te voy a quitar esto y hazte como quieras y así berres y así te hiques y así ayunes y así hagas lo que hagas, no te voy a quitar de esta debilidad porque me urge que te halles débil para que mi Hijo Jesús se lleve la gloria en ti.
Entonces, la debilidad no es algo moral. Y porque a lo mejor dices, no es cierto, Luis, Dios nos está hablando aquí de la debilidad moral y del pecado. No es cierto. Fíjate lo que dice en el versículo 10. Dice, por lo cual, por amor, me gozo en las debilidades, en afrentas, que son pleitos, en persecuciones, en necesidades, en angustias. No es algo moral. No es un pecado recurrente en el cual yo estoy cayendo. Y Pablo, fíjate, Pablo abraza esa identidad que tiene de vaso de barro. O sea, de un vaso débil. Un vaso de barro. ¿Cuánto cuesta un vaso de barro? ¿Alguien sabe? Un cantarito. ¿Alguien conoce los cantaritos? Yo sé que si los conocen, no se hagan. Son de barro, ¿no? Creo que son de barro. ¿Cuánto cuesta una de esas cosas? No sé. 12 pesos. ¿Cuánto cuesta una taza de porcelana? Del mismo tamaño. Un poquito más cara, ¿no? Y Pablo dice, no, a ver, yo tengo que abrazar la identidad de vaso de barro. Y tú ya a veces pensamos que somos tazas de porcelana así bien bonitas y bien pintadas, ¿no? Es que yo no le hablo porque y medimos distancia. Yo no lo toco, yo no saludo, yo no hago esto, a mí que no me digan nada porque yo sé esto y sé aquello. Ojo con eso, porque si tú y yo nos seguimos vanagloriando en nuestras fuerzas, el Señor va a mandar un mensajero de Satanás que te atormente y te diga, bájale 1000 rayitas al piso porque tú y nada es igual. ¿Ya ves, Luis? ¿Cómo si me lanzan algo condenatorio? Destrozan mi dignidad. Es lo que la Biblia está enseñando. Fíjate lo que dice 2 de Corintios 4:7. En 2 de Corintios 4:7, que está hasta el final, creo. O uno antes, no me acuerdo ya cómo me lo puse. Bueno, vamos a leerlo aquí. 2 de Corintios 4:7. 2 de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces Pablo está mencionando esto aquí, pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? A Jesús en nuestro corazón. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder, no de nosotros. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No nos llevamos la gloria tú y yo. Si tú eres o te crees creyente o dices que eres creyente en Cristo, eres un vaso de barro. Y Pablo está abrazando esta identidad de vaso frágil, de vaso de barro. La está abrazando fuertemente y dice, yo soy un vaso de barro donde solamente tú te llevas la gloria. Es como si en ese cantarito tú pusieras una joya muy preciada dentro de ese cantarito. Y ese cantarito ya así con esa joya ya valdría más, ¿no? Pero si le quitas esa joya, vale el mismo costo que hace ahorita dijeron. Pero ¿qué es lo que nos da valor en medio de esta debilidad? El Señor Jesús en nuestra vida y en nuestro corazón. Nuestra debilidad no es un impedimento para que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Y acuérdate lo que decía el Señor Jesús. Dice, separados de mí, pueden hacer un 50% de las cosas. ¿Decía eso? Separados de mí, pueden hacer un 70% de cosas en su vida. ¿Lo decía? ¿Qué decía? ¿Separados de mí? Nada. Separados de mí, nada, dice, pueden hacer. Entonces tú y yo somos un ejército de nada. Entonces, es algo que el Señor nos está diciendo, me urge que te halles débil porque separado de mí, nada van a poder hacer, nada. Si tú te vas ahorita de los brazos de Jesús, nada vas a poder hacer. No es que yo lo voy a hacer por mis fuerzas, ándale, ve, córrele. Y a lo mejor no vas a regresar aquí, pero vas a regresar a otro lugar porque el Señor te va a perseguir, porque su amor, así donde te escondas, su amor siempre te va a perseguir. Entonces, dice, Dios tiene que destruir nuestra confianza en nosotros mismos. Dios tiene que acabar con nuestra confianza en nosotros mismos. Y Pablo le da la bienvenida a sus aflicciones. Pablo le da la bienvenida, las abraza. Fíjate lo que dice en el versículo, en el 11:30, dice, si es necesario me gloriaré en lo que es mi debilidad.
Y dice en el 9, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. En el 10 dice, me gozo en las debilidades. Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, me glorío en mi debilidad. Dice, de buena gana la recibo, me gozo, me glorío, lo recibo, como dicen uno, lo recibo, lo decreto y recibo esta debilidad, Señor, gustosamente, porque yo le doy la bienvenida a esta debilidad porque sé que tú te vas a hacer fuerte en medio de ella, decía Pablo. Y yo sé a lo mejor algo. Si tú eres varón y de repente te levantas y te despiertas y dices, hoy voy a hacer las cosas, las voy a hacer a mi manera. Yo sé que no te levantas así. Yo sé que cuando abres los ojos dices, Señor, yo necesito de ti para ser un buen esposo, yo necesito de ti para ser un buen proveedor, yo necesito de ti para ser buen padre. Señor, sin ti yo no puedo. Señor, voy a salir al trabajo, voy a tener tentaciones, voy a andar en la calle, voy a ver cosas, voy a ver personas y yo sé que voy a vivir una tentación tan fuerte. Señor, no puedo sin ti. ¿Tú haces esa oración cada vez que te levantas? O mujer, a lo mejor si tú piensas que en tus propias fuerzas tú te vas a someter a tu esposo, estás completamente equivocada. Porque si eres esposa, eres así de, Señor, hoy te pido que por favor soportara este orangután que tengo de esposo y me tengo que someter, pero no me someto a él, me someto a Cristo, no es en mis fuerzas, es en las tuyas, mi Señor, etcétera, etcétera. Hoy quiero hacer esto, hoy no quiero entrar en tentación, hoy no quiero... ¿Haces esa oración? ¿Hacemos esa oración? O nos levantamos y ya las lagañas, ya, si eres, te lavas la boca y haces las cosas en tus fuerzas. O hacemos esa oración de no puedo en mi capacidad, necesito de ti. Jóvenes, ¿crees que en tus propias fuerzas tú vas a honrar, a amar y a respetar a tus padres? Yo tiene poco que fui joven y que fui soltero. Y no puedes en tus fuerzas, no puedes en tu capacidad, joven. Necesitas de la mano de Dios para decir, Señor, hoy quiero honrar a mi papá, hoy quiero honrar a mi mamá, hoy quiero ser obediente a tu palabra, hoy no quiero entrar a esos lugares de internet, hoy no quiero hacer esto, hoy, Señor, dependo de ti. Necesitamos en nuestra vida cotidiana entender esta debilidad que tenemos en nuestra carne. Y Timoteo fue un ejemplo de ello, porque Pablo se topa con un joven que era tímido, con un joven que era enfermizo, padecía malestares estomacales, y con un joven que venía de un hogar disfuncional. ¿Te das cuenta del aguijón que tenía Timoteo? Y si tú has leído la Biblia y sabes de Timoteo, sabes que Timoteo fue un gran predicador y fue un pastor. Fue un joven que Pablo reclutó y que lo halló tímido, lo halló enfermizo, que venía de un hogar disfuncional. Su papá no era creyente, su mamá sí, su abuela, su papá era griego, ya los había dejado, etcétera, etcétera. Y dice Pablo, imagino que Dios dice, Pablo, jálate a este joven, porque este cuate va a llevar la obra más allá. Necesitamos aceptar y abrazar nuestra debilidad. Y último punto. Es el amor a Cristo que nos hace aceptar con gozo nuestras debilidades. Es el amor a Cristo que nos hace aceptar con gozo nuestras debilidades. Tú y yo no podemos perdonar en nuestras propias capacidades y en nuestras propias fuerzas. Si es que hay una falta de perdón en tu corazón, no vas a poder en tus propias fuerzas. Si tú crees que en tu propias fuerzas vas a perdonar y te vas a ir a cursos de quién sabe qué, no vas a poder, iglesia. Necesitamos de la mano de Dios, el amor a Cristo que nos hace aceptar con gozo nuestras debilidades. ¿Dónde dice eso? Dice en el 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y dices, no manches, Pablo dice, yo solamente estoy llorando porque no me dieron gasto, ¿no? Yo solamente estoy llorando porque mi esposa quiere otras cosas. Yo solamente estoy llorando porque mi papá esto y mi mamá lo otro.
Pablo pasaba afrentas, dice necesidades, persecuciones, angustias, dice me gozo por amor a Cristo. La gracia de Dios en nosotros es lo que nos ha de determinar el camino que vamos a transitar. La gracia de Dios en nosotros es lo que Él ha puesto en nuestros corazones. Cuando el amor a Cristo me domina y no mi amor propio, vamos a reaccionar adecuadamente ante la conciencia de nuestras propias limitaciones. Lo voy a volver a repetir. Cuando el amor a Cristo me domina y no mi amor propio, vamos a reaccionar adecuadamente ante la conciencia de nuestras propias limitaciones. La gracia, eterna gracia. Dice una canción, mi debilidad te atrae, Señor. Eterna gracia es la que me libera. El Hijo perfecciona su amor en nosotros a través de nuestra debilidad. ¿Cuál es el propósito de todo esto? La glorificación de la gracia y el poder de su Hijo en nosotros. ¿Cuál es el propósito de esta debilidad, de esta afrenta, de esto que esté pasando? La glorificación de la gracia y el poder de su Hijo. Dios procura que Jesús, y solo Jesús, sea exaltado en ti y en mí. Y hasta que tú y yo no entendamos eso con una conciencia abierta a que nuestro amor propio se tiene que destruir para que sea Él el que se glorifique, vamos a seguir chocando con esta debilidad, vamos a seguir peleándonos con Dios. El pecado nos lleva a la autosuficiencia. El pecado que muere en nosotros es el que nos hace pensar que tú y yo podemos en nuestras fuerzas. Ahora bien, para terminar esto, si alguien me puede acompañar en el teclado y en guitarra. Multiplicar las fuerzas donde no hay nada, llama las cosas. Jesús multiplica las fuerzas donde no hay nada. Jesús, nuestro Señor, multiplica las fuerzas donde ya no hay fuerzas. Yo no sé si tú hoy puedas decir eso, Señor, yo ya no tengo fuerza. No sé si tú puedas decir, yo ya no puedo, Señor. Ya te lo pedí más de 3, 4, 5 veces, yo ya no puedo. Porque Jesús, ahí en esa debilidad, en esa enfermedad, en esa aflicción, en esa limitante que tú y yo tenemos, te dice hoy en esta mañana, ahí voy a multiplicar mis fuerzas donde no hay nada, porque yo llamo a las cosas que no son como si ya fueran. Y si tú quieres ser útil, y si esta iglesia Camino de Viento quiere ser útil a su Señor, es necesario que hoy Camino de Viento se sepa que es débil. Es que tenemos poca gente. Esa puede ser una debilidad. Como iglesia, va. Pero acuérdate que algo, nuestra dependencia absoluta es en el Señor. ¿Y qué decíamos hace rato? Separados de mí, nada pueden hacer. Tú y yo somos un ejército de nadas. Pero cuando esta iglesia, cuando este ejército de nadas, cuando este ejército se sepa que es nada, cuando este ejército sepa que no es nada sin el Señor, entonces el Señor da el poder a esta iglesia, da el poder a cada miembro, el Todopoderoso amarra a este ejército de nadas, y cuando se juntan así, esta debilidad con la presencia de nuestro Señor y con las fuerzas de nuestro Señor, con la eterna gracia que el Señor nos da, las puertas del Hades no van a poder frenar el avance de este ejército de Dios, de un Dios vivo, de un Dios poderoso. Cuando tú te sepas débil, cuando tú sepas que sin Él eres nada, cuando tú y yo sepamos que sin Él no somos nada, entonces el Todopoderoso aumenta fuerzas en ti, su gracia aumenta fuerzas en ti, y nada va a poder detener tu avance, nada va a poder detener el avance del Camino de Viento, nada va a poder detener el avance de esta iglesia, porque hoy nos sabemos débiles ante el Señor y su gracia nos basta, su gracia es suficiente. Somos un pescadito en medio del mar y su gracia es suficiente para nuestra vida, para nuestro corazón. Hoy es tiempo, iglesia, que tú y yo nos sepamos débiles. Señor, yo ya no puedo con eso. Yo ya no puedo con esta debilidad. En mi familia, en mi hogar, en mi casa, con
con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, en mi vida personal y privada contigo, yo ya no puedo. Ya te lo pedí 3 veces y tú me dices, Señor, que me baste solamente en tu gracia. Solamente me deleite en ti, me goce, abrace mi identidad de vaso de barro, de vaso frágil. Porque es en esta debilidad donde podemos encontrar esperanza, donde podemos encontrar sanidad, donde podemos encontrar consuelo, el consuelo que viene de parte de nuestro Señor. Señor Jesús, hoy te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque hoy no sabemos débiles, Señor. Hoy sabemos que somos débiles ante el día de tu presencia, Señor. Que ya hemos peleado y nos hemos fatigado con esta debilidad, Señor, con esta afrenta, con esta persecución, con esta necesidad, con esta enfermedad, Señor, con esta limitante, con esto que no creo que pueda ocurrir, Señor. Ya me cansé, Señor, de pelear en mis fuerzas. Y hoy derrótate ante la poderosa gracia y la eterna gracia del Señor Jesús. Porque Él te dice, ¿te bastan mis brazos extendidos en una cruz o quieres más? ¿Te bastan mis brazos extendidos? ¿Te bastan mis manos